Camarera le dice al millonario: mi madre tiene un anillo igual, y lo que ocurre cambia todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una tarde cualquiera en la cafetería El Café de los Sueños, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones. Ana, con su sonrisa tímida y ojos que reflejaban la preocupación diaria por su madre enferma, servía mesa sin pausa. Había algo en la atmósfera, un aire de calma tensa, como si el mundo entero existiera solo en ese pequeño refugio. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer y teñía la ciudad de sombras doradas, la puerta se abrió de repente. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro que brillaba sutilmente bajo la luz tenue, entró. Todos en la cafetería lo miraron. Su presencia imponente y el aire de lujo que lo rodeaba generaban murmullos de asombro. Era Eduardo, un millonario solitario que, a pesar de su fortuna, carecía de verdadero propósito. Se sentó en la Ana, al notar la joya, sintió un nudo en el estómago. Las historias de su madre sobre el pasado y un anillo idéntico flotaron en su mente. Mi madre tiene un anillo igual, murmuró sin pensar. Las palabras cayeron en el aire como piedras en un estanque. Eduardo, sorprendido, levantó la vista, el ceño fruncido, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que no conocía. No, nunca había creído que otro anillo así existiera. ¿De verdad?, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y curiosidad. Mientras Ana hablaba, su voz era un susurro casi imperceptible, pero en su corazón latía una mezcla de esperanza y ansiedad. Hablaban de sus madres, de las historias familiares que habían pasado de generación en generación, trazando conexiones invisibles entre sus vidas. En su mente, Eduardo imaginaba los secretos y misterios que su familia había guardado, documentos antiguos de su herencia, secretos que su familia había jurado no revelar. Quería saber más, estaba fascinado. Él, un hombre que había vivido rodeado de lujos, se encontraba ahora en una modesta cafetería, atrapado en la historia de una chica que reflejaba sus propias inseguridades, pero con una fortaleza que él no había conocido. Mientras la conversación fluía, Ana luchaba por mantener la calma, sintiendo cómo la presión del mundo exterior comenzaba a desvanecerse. Pero en cuanto Eduardo sacó una carpeta desgastada, su corazón se aceleró. Allí había documentos manchados y escritos con tinta desvanecida. Un par de papeles que podrían ser la clave para entender no solo su pasado, sino también lo que podrían tener en común. El aire se volvió opresivo, como si el tiempo se detuviera. Su mirada se centró en un nombre que podría cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre ese. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Ana y Eduardo se miraban fijamente, los latidos de sus corazones resonando en la calma artificial de la cafetería. La carpeta desgastada entre las manos de Eduardo parecía contener el peso de sus destinos, y ambos sabían que una clave se estaba revelando. Pero en ese instante, el sonido de un vidrio rompiéndose rasgó la atmósfera. Ana dio un salto. Una mujer irrumpió en la cafetería, los ojos desorbitados, el rostro pálido y con una expresión de desesperación extrema. Llevaba un abrigo raído y su voz tembló cuando gritó: «Eduardo, no te acerques a ella». La conmoción se apoderó de la pequeña cafetería. Todas las miradas se dirigieron hacia la intrusa, que, entre sollozos, parecía venir de otro planeta. Eduardo, paralizado, la conocía. Era Valeria, su hermana perdida desde hacía años.
una sombra que había rondado su vida llena de secretos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, tratando de recuperar la compostura, pero la incredulidad retumbaba en su voz. Escuché sobre el anillo. Las palabras apenas salían de su boca. «Es importante, tu madre no es quien dice ser». El impacto de su declaración resonó en la mente de Ana, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Su madre, una figura de fortaleza y amor, ahora se convertía en un misterio envuelto en mentiras. Eduardo, titubeante, se llevó la mano a la cabeza, intentando procesar lo que Valeria acababa de decir. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro cargado de temor. «El anillo es una marca». Valeria titubeó, el miedo asomándose. «Se dice que aquellos que lo llevan son parte de una familia que oculta un oscuro secreto, un patrimonio maldito». Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sus recuerdos de la infancia, las historias de la madre, se mezclaban con la confusión. Miró a Eduardo, que se cubría los ojos con las manos, como intentando bloquear la avalancha de revelaciones. Una gravedad abrumadora se posó sobre ellos. Los murmullos de los clientes en la cafetería se transformaron en un murmullo distante. Todo lo que existía era este triángulo en el que el pasado y el presente se entrelazaban. «No, no puede ser», dijo Eduardo, su voz quebrándose. «Necesito respuestas». Valeria se acercó, su mirada fija en Ana. «Tu madre está involucrada. Necesitamos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras flotaron en el aire, llenas de urgencia. El reloj que colgaba en la pared marcaba las horas y el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Ana miró a Eduardo, esperando algún rayo de lógica en su confusión, pero en su rostro solo había temor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, un nudo en la garganta. Eduardo miró hacia donde estaba Valeria, luego a Ana. La incertidumbre lo inundaba. ¿Debían seguir buscando respuestas? ¿O era mejor dejar el pasado donde pertenecía, sumido en el olvido? La atmósfera se volvió más densa, como si las paredes de la cafetería estuvieran a punto de cerrarles el paso. De repente, un grito desgarrador resonó en la calle, un sonido tan crudo que hizo que Ana y Eduardo se giraran, los rostros empalideciendo. «Es mi madre», murmuró Ana, el terror cocinando en su interior. Un instante y un impulso, ella se lanzó hacia la puerta. Eduardo trató de detenerla, pero el grito había puesto en marcha su instinto protector. La cafetería, que había sido refugio, ahora era una trampa, y el mundo exterior giraba en un caos que los llamaba a actuar. Ana abrió la puerta de un golpe y las sombras del crepúsculo se abalanzaron sobre ella. Eduardo la siguió, el desenlace de aquello que estaban a punto de descubrir suspendido en el aire, anticipando un camino desconocido que prometía dolor, revelaciones y tal vez la verdad que tanto temían. ¿Qué les esperaba en el umbral de ese nuevo capítulo? Ana abrió la puerta de la cafetería de un golpe, y el aire frío la envolvió como un manto helado. El grito desgarrador seguía retumbando en su cabeza. «Es mi madre». El terror se mezclaba con la urgencia. No podía esperar. Eduardo la siguió, con el corazón acelerado, como si el caos inminente estuviese listo para devorarlos. Las calles estaban llenas de gente que se agolpaba. El ruido de los claxones y los murmuros se convirtió. Las luces de neón parpadeaban creando una atmósfera surrealista. De repente, un espectáculo horrendo hizo que su corazón se detuviera. Frente a ella, una escena grotesca se desplegó. Su madre, de pie en medio de la acera, rodeada de dos hombres que lucían amenazantes. Estaba de espaldas, y Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le están haciendo? Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía pensar, solo quería correr hacia ella. «¡Mamá!». Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz profunda rasgó el aire. «No te acerques, Ana». Era Valeria, la hermana de Eduardo, con una expresión de pánico desbordante. «No lo hagas, aléjate». Ana se detuvo en seco. Las palabras de Valeria la paralizaron. En ese instante, el caos se intensificó. Uno de los hombres empujó a su madre, quien tropezó, cayendo al suelo. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No». La desesperación la hizo gritar.
Eduardo, incapaz de soportar lo que estaba viendo, se movió hacia adelante, y cuando lo hizo, uno de los hombres lo reconoció. «Es el hijo de la madre que tiene el anillo». «¿Qué?». Esa frase lo sorprendió. El hombre desvió su atención de la madre de Ana y se centró en Eduardo. «Tu madre también sabe del secreto». El aire se volvió espeso. Ana sintió cómo la tierra se movía debajo de sus pies. «¿Qué? ¿Qué están diciendo?». Su voz era un ecosistema de confusión y miedo. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre se dio la vuelta, mirando fijamente a su madre, que estaba aún en el suelo. «La verdad siempre sale a la luz», murmuró antes de girarse hacia Eduardo. Un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Ana vio a su madre caer y el mundo se desvaneció en un grito ensordecedor. Las luces, la gente, los rostros aterrorizados. Todo se convirtió en un torrente de color gris. Cuando finalmente Ana se dio cuenta, se encontraba en el suelo, pero no era ella. Era su madre yaciendo sin vida a su lado. El tiempo se volvió un fenómeno extraño y la realidad se torcía. ¿Qué había pasado? Valeria, en un movimiento inesperado, empujó a Ana y tomó la mano de Eduardo. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Arrastró a ambos hacia la calle, pero la imagen de su madre en el suelo se grababa en su mente. El anillo resplandecía en su dedo, ahora manchado de sangre. Ese anillo era la clave y la maldición de todo. Los ecos de recuerdos olvidados reverberaban en su cabeza. «Nunca hables del anillo. Siempre ten cuidado con quienes se acercan». Todo volvió a cobrar vida. ¿Qué secreto se escondía? Ana, aún aturdida, miró a Valeria. «¿Por qué sabías de esto? ¿Qué estás ocultando?». La traición pesaba en el aire y la fragilidad del momento la hizo tambalear. Valeria se volvió, sus ojos llenos de desesperación. «No soy quien crees. Tu madre, ella». La frase quedó colgando en el aire como un eco, dejando a Ana al borde del abismo. Todo lo que conocía se estaba desmoronando. Eduardo miró a su hermana, luego a Ana, sus mentes llenas de confusión. Nadie sabía con exactitud qué había pasado, pero todos sabían que nada sería igual. La verdad, esa verdad perturbadora, permanecía oculta tras la niebla de sospechas y secretos familiares. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué significaba el anillo? Ana sintió que había cruzado un umbral donde el dolor, la traición y la sorpresa se entrelazaban. Un nuevo capítulo comenzaba, uno del que no sabía si saldría con vida. La imagen de su madre en el suelo seguía grabada en la mente de Ana mientras Valeria la arrastraba. La realidad se diluía en un mar de confusión. Eduardo, con el rostro pálido, quería gritar, quería entender qué había pasado, pero la escena era un caos. La multitud atónita se agolpaba y las sirenas de la policía comenzaban a sonar en la distancia, rompiendo la calma que había precedido al horror. «No, espera», gritó Ana, forzándose a soltarse de Valeria. Tenía que volver a su madre. No podía dejar que todo terminara así. Recorrió los pocos pasos que la separaban de aquella figura caída y cuando sus manos tocaron el frío brazo de su madre, un escalofrío le atravesó el cuerpo. No podía ser real, pero lo era. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras miraba el rostro inerte y la sangre tiñendo el suelo. Eduardo llegó justo detrás y la imagen lo paralizó. «Ana», susurró, sintiendo el mismo nudo que ahogaba a su hermana. El lugar se llenaba de gritos, de pánico, de gente que no sabía qué hacer. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era Valeria, señalando con la mano temblorosa hacia la esquina de la calle. «Él», gritó. «Él es el que está detrás de todo esto». Ana giró la cabeza y su corazón se detuvo. Ahí, entre la multitud, un hombre de traje oscuro, con una cicatriz notable en el rostro, la miraba. Era un desconocido, pero había algo inquietante en su mirada. «¿Lo conoces?», preguntó Eduardo, sintiendo que el aire se volvía pesado. «No, no debería estar aquí», murmuró Ana, un frío recorriendo su columna vertebral. Estaba convencida de que lo había visto antes, aunque no podía recordar dónde. Con una rapidez inusitada, el hombre dio un paso atrás y desapareció entre la multitud. Eduardo no dudó.
Vamos, tenéis que seguirlo, gritó, tomando la mano de Ana y llevando a Valeria con ellos. Mientras avanzaban, Ana sentía que la distancia entre ellos y el hombre se alargaba, como si él se burlara de ellos desde una lejanía deliberada. Valeria estaba tras ellos, sus ojos llenos de temor. ¿Quién era?, preguntó. No lo sé, pero creo que sabe más de lo que imagina, respondió Eduardo, la urgencia en su voz resonando entre el caos. Fueron adentrándose en un callejón oscuro. La luz apenas se filtraba a través de ediciones de edificios altos. Ana sintió que la oscuridad la envolvía. La ansiedad en su pecho se intensificó. Al llegar a una esquina, vieron al hombre de espaldas. Su figura era una sombra inquietante. Ana lo reconoció. Era un conocido en el oscuro mundo de su madre, alguien cuyos secretos habían estado ocultos. «¡Detente!», gritó Eduardo. Pero el hombre dio un giro repentino y comenzó a correr. No hubo tiempo para pensar. Valeria se lanzó tras él, mientras Edu y Ana se quedaban tambaleando. Fue entonces justo cuando creían que había posibilidad de alcanzarlo, un estruendo resonó detrás de ellos. Una explosión. El suelo tembló y el eco de cristales rompiéndose los llenó de terror. Ana y Eduardo giraron la cabeza y lo vieron. El café de los sueños, estallando en llamas, humo oscuro arremolinándose hacia el cielo, llevándose con él los recuerdos de aquel refugio que juraban proteger. «¡No!», gritó Ana. La realidad era demasiado. Su vida empezaba a desmoronarse. «Ana, mira», Edu señaló hacia el otro lado del callejón. El hombre había desaparecido, pero lo que había dejado atrás era aún más escalofriante. Un medallón similar al anillo que llevaba su madre, y una nota desgastada que decía: «La verdad duele, pero la mente puede olvidar. No confíes en nadie». La tensión se hizo carne. Una confusión de emociones, miedo, rabia y desilusión. El caos se desataba a su alrededor, y Ana sintió cómo sus latidos se aceleraban. Sus palabras cortaron el aire. «Yo soy la clave de esto». Ana la observó, paralizada. Las palabras de Valeria pesaban, como un latido más en su pecho. Hasta ahora, habían creído que la búsqueda de la verdad era de dos. Pero aquel giro ponía todo en una luz completamente diferente. Las miradas se cruzaron y un puñado de preguntas se apilaban rápidamente. El tiempo empezaba a escurrirse entre sus manos, y el eco de sus decisiones resonaba en la noche. ¿En quién podían confiar ahora? ¿Qué más se escondía detrás de las máscaras que cada uno había usado? Todo lo que pensaban saber estaba en juego. La imagen de su madre yaciendo en el suelo seguía atormentando a Ana. A su alrededor, la confusión crecía. Valeria, con el medallón en la mano y una mirada intensa, le dijo: «Yo soy la clave de esto». Ana sintió que el mundo se deformaba como si respirara en una burbuja a punto de estallar. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, con la voz temblando. Valeria entrecerró los ojos. Sus manos temblaban ligeramente. «Lo que te voy a contar cambiará todo. No puedo explicarlo ahora. Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Afuera el caos seguía aumentando. Las sirenas se acercaban, y el fuego del café iluminaba las caras aterrorizadas de la gente. Ana dudó, pero Eduardo, con el rostro pálido, la arrastró hacia el callejón a su izquierda. «Vamos», gritó él, con una mezcla de rabia y miedo. De repente, algo resonó a lo lejos. A un ruido sordo. Ese sonido, un golpe seco, reverberó en su mente. Ana se dio la vuelta, incapaz de resistirse a la inquietante sensación de que alguien la observaba. Y ahí estaba otra vez, el hombre de traje oscuro. «Él», murmuró Ana, ahora consciente de que le estaban buscando. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio media vuelta y comenzó a correr. Ana lo vio desaparecer detrás de un rincón. Pero Eduardo le gritó: «No te vayas, es nuestra única oportunidad». Sin pensar, Ana siguió a Eduardo, atravesando las sombras, mientras Valeria se quedó atrás, su mirada fija en algo que Ana no podía ver. Al llegar a la esquina, Eduardo se detuvo. Estaba claro que habían llegado a un punto crucial. De repente, un ruido como de cristal rompiéndose resonó detrás de ellos. Ana giró rápidamente y su corazón se detuvo.
Valeria estaba allí, pálida y temblorosa, con un trozo del medallón que había dejado el hombre. «¡Mira esto!», gritó ella, casi fuera de sí. «Es importante». Ana tomó el fragmento entre sus manos. Era un símbolo que tenía que reconocer de algún lugar, algo profundamente arraigado en sus recuerdos. Y entonces, como si la tierra se abriera, Valeria pronunció una palabra que heló la sangre en las venas de Ana. «Es el mismo símbolo que el anillo de tu madre», dijo con una desesperación palpitante en su voz. Ana sentía cómo su respiración se volvía errática. Esa revelación giró todo. Tratando de articular una pregunta, una ráfaga de movimiento interrumpió el aire. Una figura apareció, empujada por la multitud desbordante, lanzándose hacia ellos. Era un hombre corpulento, con una mirada dura como el acero. Antes de que pudieran preguntar, él gritó: «Tú eres la clave, Valeria. Dame el medallón». La sorpresa y el terror chocaron en el aire. Valeria se encogió, retrocedió y sin pensarlo arrojó el medallón hacia Ana. En un segundo lo atrapó, sintiendo la fría metalidad en su mano. «No», rugió el hombre, apuntando hacia Ana, pero antes de que pudiera avanzar, algo estalló a su lado. Una explosión ensordecedora lo lanzó al suelo, mientras un pilar de humo y escombros se alzaba. El caos se desató nuevamente. Las sombras de la noche se dejaron caer en la escena. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. Su mente se nubló con confusión. ¿Qué era lo que acababa de suceder? El hombre y el medallón, la explosión. ¿A qué estaban atrapados? Y ahí, en medio del desorden, Eduardo la miró aterrorizado. «Ana, lo que acaba de ocurrir, esto no puede ser coincidencia. ¿Cómo está todo conectado?». La mirada de Valeria se endureció. «Porque estoy aquí por una razón, y no solo porque sea hermana de Eduardo. Hay algo que no les he contado». De repente, Ana sintió que el mundo que conocía se iba desmoronando. Las palabras iban a romper algo que ya no podría repararse. ¿Qué más había entre ellos? La tensión era incómoda. El dolor del pasado retumbaba en sus corazones, y aunque querían respuestas, ya nada sería simple. Mientras las luces de emergencia parpadeaban, una figura conocida, antes ocultada, emergió entre los escombros. Era su madre, no muerta, pero ahora de pie, mirándolos con una expresión que hacía que su piel se arrugara. Todo lo que pensaron que sabían estaba a punto de cambiar otra vez. ¿Qué vendría después? La verdad era, al fin, más aterradora que la trama misma. Ana sintió que el corazón se le detenía al ver a su madre de pie, como si la realidad estuviera jugando con su mente. Su rostro, una mezcla de pálido y resplandor, la miraba con una intensidad que le heló la sangre. «Mamá, ¿eres tú?». La voz de Ana tembló, luchando con la incredulidad. Pero antes de que su madre pudiera responder, una explosión ensordecedora sacudió la calle. El suelo vibró bajo sus pies, y un estallido de escombros voló en todas direcciones. Ana, Eduardo y Valeria se lanzaron al suelo. La escena se llenó de humo y gritos. El caos reinaba en cada esquina. En medio del estruendo, la figura de la madre de Ana se desvaneció momentáneamente en la nube de polvo. «¡No, mamá!», Ana gritó, buscando entre la confusión, pero su madre ya no estaba. Sin embargo, lo que resplandecía en el aire era el medallón que Valeria había arrojado, brillando como una promesa, como un secreto esperando ser revelado. La figura del hombre de traje oscuro se asomó entre las sombras, sonriendo con una seguridad aterradora. «Esto siempre fue parte del plan», dijo con una voz que goteaba maldad. Ana sintió que su estómago se encogía. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque ya sospechaba de la respuesta. «Soy quien le ha dado sentido a todo esto. Tu madre, ella ha estado jugando un papel que ni siquiera tú puedes imaginar». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Valeria dio un paso atrás, su rostro parpadeando entre el miedo y la confusión. «No puede ser», gritó. «Ella sería capaz de...». «¿Capaz de qué?», interrumpió Eduardo, avanzando hacia el hombre sin pensar, el fuego en sus ojos encendido con un cóctel de ira y dolor.
Pero antes de que pudiera hacer más, el hombre levantó una mano y el aire se volvió denso. El hombre sonrió. ¿Quieres saber la verdad, hijo de la mujer que se esconde bajo su propia máscara? Tu madre no está muerta. Todo esto es parte de un juego y tú eres solo una pieza más. La revelación lo golpeó con una fuerza brutal. Ana sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. No, ella me dijo que solo quería protegerme. Su voz temblaba, la confusión retumbando en su cabeza. Lo que te ha ocultado es mucho más oscuro de lo que imaginas, continuó el hombre con voz suave. El anillo, el medallón, son símbolos de un legado maldito. Tu madre es parte de una secta secreta que ha estado guardando sus secretos por generaciones. Y tú eres su heredera. Ana sintió que el mundo giraba. No, no puede ser. Primero la idea de que su madre estaba viva, y ahora esto, lo inaguantable, lo que jamás imaginó. Las palabras retumbaban en su mente. ¿Era posible? ¿Por qué?, preguntó casi en un susurro, la voz quebrada. El hombre se acercó, su mirada penetrante como un láser. Porque ejerce poder sobre aquellos que ignoran su historia. Ha hecho cosas terribles en su nombre, y ha llegado el momento de que tú decidas el rumbo. Valeria miró a Ana, su rostro un libro abierto de confusión. ¿Es verdad? ¿Puede ser que ella sea parte de algo así? La incredulidad la envolvía como una neblina. Ana no sabía qué pensar. A medida que las sirenas de la policía resonaban y las luces se acercaban, el caos había tomado un nuevo significado. El hombre se giró hacia el callejón, la sombra del pasado en su mirada. Tienes que elegir. Ya no hay vuelta atrás. Iré por tu madre. Y recuerda, el tiempo está en tu contra. Y así se desvaneció en la oscuridad, dejando a Ana paralizada por el horror de lo desconocido. Miró a Eduardo y Valeria, y la angustia llenó sus ojos. Las preguntas danzaban en su mente, pero antes de que pudiera articular algo, el sonido de pasos pesados se acercó. «Ana, sal de ahí», gritó la voz de un oficial. Mientras el caos se disipaba, una nueva verdad retumbaba en su pecho. ¿Podría su madre realmente estar jugando un juego con la vida de todos? ¿Y qué significaba para su propio futuro? ¿Qué decisión tomaría al final de esta tormenta? El remolino de emociones las envolvía a todas. Un futuro incierto amenazaba con desatarlas, y todo estaba por estallar de nuevo. Ana sintió que el corazón se le detenía al ver a su madre de pie, iluminada por el resplandor de las llamas que aún danzaban en el aire. «Mamá, ¿eres tú?». Su voz tembló, pero la figura que tanto anhelaba no se parecía a la que recordaba. Su madre sonreía, pero había algo en su mirada, un brillo extraño que la hacía ver diferente. El tiempo parecía suspenderse. La multitud a su alrededor se quedó en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Eduardo y Valeria se miraron, y el horror les envolvió. ¿Era realmente su madre? ¿Había regresado o era solo una ilusión? «Mamá». Ana dio un paso hacia ella, con la esperanza ardiendo en su pecho. Pero antes de que pudiera alcanzarla, su madre dijo con voz firme: «Ana, aléjate de ellos. Ahora». La advertencia cortó el aire como un cuchillo. Ana se detuvo en seco. «¿De quién hablas? ¿Qué está pasando?». Pero su madre no respondió. En cambio, miró hacia el hombre de traje oscuro que había desaparecido momentáneamente entre la multitud, y su expresión cambió. De pronto, parecía bastante más seria, casi angustiada. «No es seguro aquí». Apenas pudo reaccionar. Eduardo la tomó del brazo. Su mente se debatía entre la incredulidad y la necesidad de entender. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí?». La mirada de su madre se volvió sombría. «Yo tengo que explicarte muchas cosas, pero no ahora. Necesitamos salir de aquí. No sé lo que sabe él». Su voz se desvaneció en un susurro. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Él nunca había visto tanto pánico en los ojos de su madre. Juntos comenzaron a moverse, alejándose del caos. Pero cuando pasaron por un banco de la carretera, un griterío se alzó. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos.
y balas resonaron. Ana sintió que la oscuridad se abalanzaba sobre ellos. Con un golpe sordo, aquella figura del hombre de traje oscuro reapareció, esta vez rodeada de hombres armados. Ana sintió que la sangre se le helaba. Aquellos ojos llenos de desprecio la miraban, y en ese instante ella supo que estaba en medio de algo mucho más grande. «Suelta a mi madre», grita Ana, llena de valor. Pero su madre intercede. «No, Ana, no entiendes. No estamos a salvo. ¡Corre!». En un destello de luces y sombras, los hombres se abalanzaron sobre ellos. La acción era rápida, y en medio del caos, los rostros de aquellos atacantes, unos conocidos y otros extraños, se entremezclaban con sus pensamientos, confundiéndola aún más. «¡Detrás de ti!», gritó Valeria, arrojando algo a los hombres. Pero antes de que pudiera impactar, las balas volvieron a resonar y todo se tornó en un batiburrillo de movimientos. Ana se arrojó hacia su madre, pero cuando la tocó, sintió una vibración extraña, como si un poder oscuro las conectara. Su madre expresó un dolor profundo en sus ojos. «Ana, debo contarte la verdad. Hay más en mí de lo que imaginas. Yo soy parte de un culto que…». Ana retrocedió. El horror la envolvió. «¿Qué? No puedes decirme eso ahora». Pero fue demasiado tarde. La explosión de un tanque de basura cercano iluminó la calle, sacudiendo a todos, y nuevamente el caos reinó. En medio de toda la conmoción, una figura conocida emergió de entre las llamas. Era el hombre de traje oscuro. «Ahora no puedes escapar», gritó, pero su rostro se torció por la ira cuando su madre se interpuso. «Déjalos en paz, no es su vida lo que quieres destruir». «Pero son parte de la historia», respondió el hombre, y con un movimiento inesperado, hizo un gesto para que los hombres se separaran. «La clave está en el anillo». Ana sintió que se le estrujaba el pecho. «No, detente, no puedes hacerles daño». El caos se elevó en un crescendo. Fue entonces que el hombre levantó su mano y, en un inesperado giro, disparó hacia su madre. Pero ocurrió algo que Ana nunca habría podido imaginar. En un instante brillante y aterrador, su madre levantó una mano y se detuvo la bala, congelándola en el aire, como si tuviera la fuerza de un dios. Ana sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué eres?», murmuró, su voz temblorosa. Todo lo que creía saber se desvanecía, así como la figura de su madre brillaba con una energía oscura. Los ojos del hombre se agrandaron de incredulidad al ver aquello. «No puede ser, tú». Una risa fresca brotó de los labios de su madre. «Sí, soy yo, y he estado esperando este momento. Ahora todo cambiará. Ya no te permitiré hacer daño a mi familia». El corazón de Ana se perdió en una tempestad de emociones. ¿Su madre era realmente parte de algo así? ¿Por qué había mantenido en secreto una vida tan oscura? Las respuestas necesitaban un desenlace, pero el futuro ahora era un abismo que apenas comenzaba a vislumbrar. «¿Qué más oculta?», preguntó Valeria, su voz un eco de miedo y desafío. La figura de su madre comenzó a difuminarse, reemplazada por sombras. La confusión reinaba y el tiempo parecía un vaso a punto de romperse. Ana sabía que habían cruzado un umbral donde la derecha y la maldad se confundían. Y al mismo tiempo, cada respuesta solo traía más preguntas. La figura de su madre brillaba como una estrella en medio del tumulto. Ana no podía creer lo que veía. «¡Mamá!», gritó, casi olvidando el peligro que la rodeaba. Pero su madre tenía una mirada que le decía que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, que la realidad se les escapaba de las manos. El hombre de traje oscuro, con ojos de hielo, no dejaba de observarlas. «Dejaron de lado el juego, ¿verdad? Ahora todo se pone serio». Su voz resonaba fría como la noche. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si su madre estaba aquí para protegerlas o si su propia existencia era parte del mismo juego. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Ana, su voz temblando. El caos a su alrededor se sentía distante, como si estuvieran en una burbuja. «He venido a revelarte la verdad»,
y a advertirte, respondió su madre, acercándose un paso. Pero lo que la mujer hizo a continuación dejó a Ana sin aliento. Con un movimiento veloz, su madre se volvió hacia el hombre de traje oscuro. «No toques a mis hijas», y en un instante desató una energía oscura que iluminó el aire. Una ráfaga de poder surcó el espacio entre ellos, y Ana sintió una presión en su pecho, como si los secretos familiares estuvieran empezando a abrirse paso. Eduardo dio un paso adelante. «Mamá, no lo hagas, no sabemos quién es realmente». Pero no hubo tiempo para respuestas. La explosión de energía iluminó la noche, y de repente el mundo se llenó de humo. «Mamá», gritó Ana, tambaleándose hacia el lado, tratando de entender si su madre era su salvadora o el verdadero monstruo. Pero antes de que pudiera alcanzar a la mujer, todo se tornó borroso. Los gritos y el caos se esfumaron. Ana se encontró atrapada en un vacío de luz y sombras, como si estuviera en el centro de un torbellino. De pronto, un sonido atronador resonó en su mente. Era el hombre, la figura oscura. «Tu madre es parte de una red que va más allá de nuestra comprensión, y tú estás destinada a ser la pieza central», dijo, su voz reverberando a través de la neblina. Ana sintió el aire volver a contraerse. «¿Qué quieres decir con que soy la pieza central?». La voz del hombre se deslizó por su mente, dulce y amenazante. «El anillo, el medallón, todo está conectado. Tu destino es la clave. Tu madre ha ocultado cosas, pues le tiene miedo a la verdad. La verdad es que ambos están ligadas por una oscuridad ancestral». Justo cuando iba a responder, la luz cambió nuevamente. Ana se sintió jalada, como si el universo estuviera tirando de ella hacia otro lado. Un momento después, todo se desvaneció de nuevo. El aire se volvió denso y lleno de murmullos. Entonces la imagen de su madre volvió a aparecer, pero esta vez estaba de rodillas, su mirada anclada en el suelo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Ana, desesperada. Su madre levantó la vista y la expresión en su rostro hizo que un frío gélido recorriera la columna vertebral de Ana. «No hay tiempo. Él viene. El legado que llevamos no es solo nuestro. Nos ha estado observando». En ese mismo instante, el hombre emergió entre la neblina. Pero lo que todos habían asumido estaba a punto de cambiar. Mientras se acercaba, su rostro comenzó a alterarse, sus facciones cambiando de hombre siniestro a algo que Ana nunca habría podido imaginar. Los ojos del hombre del traje oscuro se transformaron, y Ana sintió que el aire se evaporaba a su alrededor. Su madre gritó: «No, no puede ser», y en ese momento, Ana comprendió la verdad más devastadora de todas. El hombre que estaba delante de ellas no era un extraño, sino alguien que había estado en sus vidas desde el principio. La verdad era aplastante. El hombre era en realidad el tío de Ana, un hermano perdido de su madre que había sido dado por muerto. El culto que su madre había temido, la oscuridad que había intentado ocultar, en realidad estaba presente en la sangre de su familia. «Es hora de que asumas tu papel en esto, Ana», gritó él, extendiendo los brazos como si reclamara su herencia. La mente de Ana se oscureció. La confusión, el horror y la revelación se unieron en un solo grito de terror. Ahora, además de perder a su madre frente a sus ojos, había descubierto que toda su vida había estado construida sobre mentiras. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Qué terrible destino les esperaba a ella y a Eduardo? Mientras el caos continuaba a su alrededor, el silencio del descubrimiento las dejaba temblando, y una pregunta crucial retumbaba en su mente. ¿Podrían escapar de este legado oscuro o sus propias vidas estaban a punto de ser sacrificadas? Apenas Ana pudo procesar las palabras del hombre. Ana sintió que la luz la tragaba, llevándola a un lugar que nunca había imaginado. Cuando la luz se desvaneció, Ana se encontró en un espacio diferente, un patio antiguo y descuidado. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y el aire olía a tierra húmeda. Se dio cuenta de que Eduardo y Valeria estaban a su lado, mirándola con desorientación. «¿Dónde estamos?», preguntó Eduardo, su voz temblorosa. No había tiempo para responder.
Una sombra se proyectó sobre ellos y, mirando hacia arriba, vieron al hombre de traje oscuro descendiendo del cielo, como si hubiera salido de la misma oscuridad. «Bienvenidos a mi dominio», dijo, su voz resonando como un trueno. «Aquí es donde las verdades se revelan». Ana sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué quieres de nosotros?». La desesperación apretó su pecho. En respuesta, el hombre sonrió. «Quiero que veas lo que realmente eres, lo que tu madre ha estado ocultando». Y con un movimiento de su mano, desató una serie de imágenes en el aire, como un proyector antiguo. Ana jadeó al verse a sí misma, años atrás. Estaba sonriendo, feliz en una fiesta de cumpleaños, rodeada de amigos. Pero la imagen pronto cambió, y vio a su madre, abrazada a un hombre desconocido que parecía tenso, como si lo atrapara en un secreto de vida o muerte. «¿Quién es él?», preguntó Ana, sintiendo el ardor de la curiosidad mezclado con el miedo. «Su querido padre», dijo el hombre, su rostro retorcido en una mueca siniestra. «Aunque no lo creas, él está vivo». Un silencio opresivo llenó el espacio. Ana sintió una explosión en su mente. «No, él murió», me lo dijeron. Sus palabras eran un susurro aturdido. «Tu madre lo ocultó. Él es parte de esta historia, de esta familia con un pasado oscuro», continuó el hombre con una sonrisa helada. «Él también es parte de la secta, y fue por eso que desapareció». Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La traición, el dolor, todo se mezclaba en su corazón. Miró a Valeria, buscando respuestas en sus ojos. Pero la confusión también reflejaba en su rostro. «¿Eso es un juego para ti?», gritó Valeria, impotente. El hombre se encogió de hombros. «No es un juego, es la verdad. La verdad siempre duele, especialmente cuando involucra secretos familiares». Y de nuevo, las imágenes comenzaron a cambiar. Esta vez, vio a su madre, de pie en un altar oscuro, rodeada de gente con capuchas, un ritual oculto que nunca habría imaginado. Las palabras susurradas en un idioma que le resultaba extraño resonaban en su cabeza. «Tu madre ha estado atrapada en esto durante años», dijo el hombre. «Y ahora tú estás al borde de una elección monumental. Puedes unirte a la secta, o puedes permanecer aquí, con el peso del legado». Ana sintió que el aire se tornaba denso. «No, yo no quiero nada de esto». Pero en el fondo, una pequeña parte de ella empezó a preguntarse, ¿acaso parte de su madre aún vivía en ella? La fuerza, el poder que había sentido antes, ¿era realmente su herencia? La confusión era abrumadora. De repente, el cielo se oscureció, y un relámpago iluminó el paisaje. Cuando la luz se desvaneció, estaban de vuelta en el lugar de la explosión, mientras el caos seguía desenfrenado a su alrededor. Temerosa, Ana giró la cabeza y vio a su madre de pie en un rincón, mirándola con una expresión de agonía y determinación. «Ana», gritó su madre, pero el hombre de traje oscuro rápidamente se colocó entre ellas. «No puedes acercarte». Ana sintió un nudo apretado en su garganta. «Espera, mamá». Y justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Eduardo. «Ana, corre». Ana giró a toda prisa, mas el tiempo parecía moverse lentamente. Eduardo caía al suelo, y sus ojos estaban fijados en algo detrás de ella. El caos y la luz blanca destellaban, y el hombre de traje oscuro extendió un brazo. Una onda de energía oscura fluyó hacia Eduardo. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba, su corazón estallando en su pecho. «No, no», y en ese momento de pánico, un trueno ensordecedor resonó. Una explosión de luz deslumbrante lo envolvió todo. Cuando todo se desvaneció, lo que quedó retumbando en el aire fue un grito de horror que hizo temblar su alma. «Eduardo», susurró Ana, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras empezaron a girar y la verdad se destapaba, dejando solo un camino hacia lo desconocido. Ana observó a su madre, a Eduardo y luego al hombre. Todo era un engranaje que no podía detener. Todo lo que creía saber se desvanecía. ¿Estaban a salvo? ¿O alguna oscuridad aún las acechaba? La tensión se apoderó de ella al entender que nada iba a ser igual. Cada palabra, cada secreto,
estaba a punto de manifestarse en la realidad más devastadora que jamás hubiera imaginado. Ahora, lo que ella elegía podría cambiar no solo su destino, sino el de todos. La luz del caos parpadeaba como un faro de desesperanza en medio de la escena desgarradora. Ana estaba petrificada, atrapada entre el horror del momento y la irrealidad de lo que estaba ocurriendo. Su madre, quien siempre había sido su refugio, se había convertido en una figura envuelta en sombras y secretos. El hombre de traje oscuro observaba cada movimiento. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y maldad. ¿Vas a dejar que la historia se repita, Ana? Tu sangre corre más profunda de lo que piensas, susurró, su voz como un eco en los rincones más oscuros de la mente de Ana. La confusión se mezclaba con el miedo, la adrenalina pulsaba en sus venas. ¿Qué iba a hacer? De repente un grito desgarrador resonó en el aire. Era Eduardo, atrapado entre el caos, su voz un lamento desesperado. «Ana, corre». Las palabras lo atravesaron, cortando el aire como un cuchillo, pero algo en su voz, la valentía empapada en miedo, la hizo girarse hacia él. «No, Eduardo», gritaron las tres casi al unísono, y en el mismo instante, a su madre le brillaron los ojos. Ella se movió rápido, como un destello, y antes de que Ana pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se abalanzó sobre Eduardo, protegiéndolo de la oscuridad que se avecinaba. Una explosión de luz dejó atónitos a todos. La figura de su madre comenzó a brillar, igual que el medallón que llevaba en la mano. Parecía que una fuerza cósmica se desataba, un estallido auténtico de energía cruda. El hombre retrocedió, su rostro de sorpresa manifestándose al ser enfrentado. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La luz envolvió a todos, y Ana sintió cómo su cuerpo se llenaba de poder. Era como si, en ese instante, todas las historias de su infancia cobraran vida y la empoderaran. «Eres parte de esto, Ana. La sangre no se puede negar», dijo su madre, su voz resonando en su cabeza. Ana sintió el eco de sus palabras, como si cada secreto escondido se revelara ante ella. Sin pensarlo, Ana se lanzó hacia su madre. «Lo haremos juntas». La conexión visceral que sentía era demasiado fuerte. La energía parece gritar a su alrededor, como un rayo que atraviesa lo oscuro. El hombre, ahora impotente ante el poder que estaban desatando, se retorció en su lugar. «No entenderás la magnitud de tus decisiones». Pero Ana no estaba escuchando. La decisión estaba clara para ella. El futuro no estaba escrito por otros, sino por quien decidiera tomar el control. Con un grito que resonó más potente que cualquier trueno, Ana y su madre unieron fuerzas. La luz estalló como un sol naciente, y la oscuridad que el hombre había estado alimentando comenzó a desvanecerse. Las sombras se alzaron en un grito agonizante, y pronto todo lo que quedaba era el silencio. Ana respiró hondo, sintiéndose más viva que nunca. Habían derrotado al hombre. La verdad no solo había sido revelada, sino abrazada. Su madre se acercó, y ambas se miraron con una mezcla de asombro y alegría. Eduardo y Valeria se unieron a ellas, todavía con el eco de la batalla palpitando a su lado. «¿Estamos a salvo?», preguntó Eduardo, su voz un susurro de incredulidad. «Por ahora, pero hay mucho que entender», dijo su madre con firmeza. «Debemos asegurarnos de que lo que acaba de pasar nunca vuelva a suceder», añadió mientras su mirada se centraba en Ana. Los cuatro se quedaron de pie en medio de lo que alguna vez fue un campo de batalla, el caos desvaneciéndose lentamente. Aunque la oscuridad había sido vencida, sabía que la luz recién encontrada necesitaba ser protegida. Se abrazaron, una mezcla de dolor y esperanza corriendo entre ellos, un nuevo capítulo comenzando. Ana miró a su alrededor, respirando profundamente. Un nuevo comienzo, una nueva verdad. La vida seguía, cada uno con sus cicatrices, pero más fuertes que antes. Sin embargo, en su interior sabía que las sombras nunca desaparecen por completo y que cada día sería una prueba de su elección. Este final era solo el comienzo. Tenía que haber respuestas, conexiones por descubrir en el camino. La inquietud brilló en su pecho. La historia no había terminado. Antes de salir a la luz del nuevo día, Ana miró a la cámara.
Si quieres saber más sobre nuestro viaje, debes suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando historias. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre lo que vendrá. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Vamos juntos a descubrir más secretos.